En la España de finales de los años 60, para muchas familias, la vida transcurría al ritmo de un país en pleno despegue. En los pueblos quedaban huertos y verbenas, mientras las ciudades crecían alborotadas con edificios de cemento y barrios de extrarradio que se expandían como setas tras la lluvia. Allí, en un modesto piso de una calle sin nombre, en el sur de Madrid, vivía la familia de Carmen y sus dos hijas, Lucía, de 14 años, y Marina, de 8. Las paredes desconchadas y el suelo de terrazo contaban historias de un hogar donde cada peseta ahorrada valía su peso en oro y donde los silencios a veces pesaban más que las paredes. Carmen, viuda desde hacía 2 años, había aprendido a hacer un roble, trabajaba de mañana limpiando oficinas en el centro, de tarde cosía retales para una modista local, y cuando las horas se lo permitían, bordaba manteles de hilo en su casa para venderlos en el mercadillo del barrio. La clientela la apreciaba por su pulcritud y ternura, pero pocos imaginaban el cansancio oculto tras su semblante tranquilo. En aquellas décadas, el ideal de la mujer recostada al frescor de un abanico era ya retazo de una realidad pasada. La crisis económica obligaba a madres y abuelas a sacar adelante a sus familias a fuerza de mañas y jornadas interminables. Lucía y Marina compartían la habitación más pequeña, con una camita de hierro y un armario desvencijado. La mayor había dejado de lado los sueños de ser maestra para ocuparse de la casa. La pequeña, demasiado joven para comprenderlo, se había acostumbrado a la presencia silenciosa de la escoba y el cubo en lugar de un balón. La muerte de su padre en un accidente ferroviario había marcado un antes y un después. Aquel hombre obrero ferroviario de voz grave y manos generosas nunca llegó a verlas crecer. Para ambas hermanas, su ausencia no solo fue un duelo, sino también la bisagra entre una infancia protegida y el pulso despiadado de la vida real. La pérdida del sustento familiar proyectó a Carmen a la calle entre el humo de las gasolineras y el goteo de las tuberías de las viejas casas de vecinos. No había apenas redes de protección social ni subsidios sólidos para viudas con niñas pequeñas. El barrio se organizaba en base a favores. «Me lavas tú la ropa, yo te cuido a la pequeña», se decían unas vecinas a otras. Pero cuando los favores se agotaban, las deudas se amontonaban en la mesa de la cocina, al lado de la radio, que anunciaba cada día nuevos despidos en la industria. En aquel tiempo, la generación del baby boom arrastraba una paradoja: nacían muchos niños, pero las oportunidades para progresar eran escasas. Las mujeres desde niñas aprendían que su destino se trazaba entre la cocina y el fregadero, y que su voz debía alzarse solo para servir el café con la reverencia adecuada. Había quienes, al ver a Carmen luchar sin descanso, murmuraban: con lo buena que era para el bordado, tendría que haberse quedado en el pueblo con su señor padre. Sin embargo, ella sabía que ese sacrificio era ahora su única tabla de salvación. En medio de esa dinámica de carencias y presiones, el día que Ana, la hija de la vecina de abajo, anunció la llegada de un joven compañero de piso, la familia de Carmen vio una oportunidad de alivio. Sergio, un antiguo compañero de la escuela nocturna donde Carmen estudiaba mecanografía, ofreció alquilar la habitación libre a cambio de ayudar con los gastos de luz, gas y agua. Era un chico simpático de sonrisa amplia y modales tranquilos, que llegaba cargado de bolsas con alimentos, libros de segunda mano y promesas de mucha tranquilidad y respeto. Para Carmen, su presencia significaba un desahogo inmediato, algo de dinero extra, y por fin alguien con quien compartir la cena fría cuando regresaba de la oficina. Los primeros días la convivencia transcurrió sin sobresaltos. Los 5 comían juntos en torno a una mesa estrecha, intercambiaban noticias del barrio y se apoyaban cuando la lavadora se atascaba o cuando la factura de la luz golpeaba con dureza el bolsillo. En las noches de verano, abrían la ventana para escuchar el canto de los grillos, y Sergio les hablaba de su vocación como oficinista, de sus planes de estudiar contabilidad y de su pasión por el cine francés. Parecía inofensivo, hasta casi entrañable. Sin embargo, las raíces de cualquier conflicto suelen profundizarse en la terreza de un contexto más amplio. El hecho de compartir piso en aquellos años
llevaba implícita una mezcla de familiaridad y desconfianza. En un país acostumbrado a la familia extensa, abuelos, tíos, primos, conviviendo bajo un mismo techo, la irrupción de un extraño podía desestabilizar cimientos impensables. Pero la precariedad material casi siempre gana la partida. A las dudas, la promesa de un colchón extra y una mano amiga a la hora de pagar las facturas actuó como yeso que selló las grietas emocionales sin reparar en fisuras más profundas. Además, la lección no escrita de la época era clara. El abuso no surge de la nada, sino en un terreno abonado por las normas de género y la vulnerabilidad económica. Cuando la autoridad y el cariño se mezclan sin límites definidos, nace un caldo de cultivo ideal para que la violencia se infiltre como una grieta silenciosa. En los pasillos del barrio se contaban susurros sobre novios celosos que llamaban 10 veces al día, maridos que gestionaban el dinero familiar y solo permitían a sus esposas acercarse al banco bajo su supervisión. Nadie osaba alzar la voz, porque la vergüenza tenía un eco más aterrador que los golpes. En Córdoba, a unos 300 kilómetros de Madrid, la familia de Rosario vivió una historia parecida. Después de perder al cabeza de familia en un accidente de tráfico, Rosario decidió tomar una habitación como pensionista para una maestranza ambulante que pasaba por la ciudad. Al principio su presencia supuso un desahogo, pagaba parte del alquiler y se ofrecía a cuidar a los niños mientras ella trabajaba en la fábrica de conservas. Pero pronto las miradas se volvieron exigentes, las recomendaciones de higiene se convirtieron en críticas constantes y los favores en órdenes imperativas. El hombre, con una maquila de cortes precisos, comenzó a dictar cada gesto de la casa, vigilando los movimientos de Rosario y sus hijos. Cuando al fin se reveló el engaño, la familia ya había soportado meses de aislamiento y miedo a denunciar. Este ejemplo cordobés ilustra perfectamente cómo en un entorno donde la autoridad se ejerce sin contrapeso, la violencia se instala en cada gesto cotidiano. El amor y el respeto confundidos con la posesión y el control forman un entramado que aprisiona hogares enteros bajo un silencio sistemático. Por eso, antes de adentrarnos en las señales de alarma o en las tácticas de manipulación del agresor, es vital comprender que cualquier historia de abuso tiene raíces profundamente enraizadas en las circunstancias sociales, económicas y culturales. Solo cuando reconozcamos la fragilidad que surge de la precariedad y desenterramos las creencias que avalan la sumisión, podremos empezar a romper el círculo. Con la certeza de que la violencia doméstica no es un capítulo aislado de la historia, sino un reflejo de las desigualdades y normas que marcaban aquellos años, estaremos listos para adentrarnos en la siguiente fase. Identificar las primeras señales de peligro antes de que el problema se convierta en tragedia. Cuando pensamos en violencia o abuso, la mayoría de nosotros imaginamos golpes, gritos desgarradores o escenas que parecen extraídas de una película de terror. Sin embargo, antes de que cualquier mano levante un puño, antes de que una palabra hiriente atraviese el silencio de una casa, existe una fase más sutil, más traicionera: el grooming psicológico. Es esa forma en la que alguien construye paso a paso un poder sobre nosotros o sobre nuestras personas más queridas sin que apenas nos demos cuenta. Por eso hoy quiero contarte cómo reconocer esas primeras señales de alerta, esas pequeñas grietas por las que el peligro se cuela sin hacer ruido. Imagina de nuevo a Carmen, aquella madre viuda de nuestro primer capítulo. Tras semanas de convivencia tranquila, Sergio, el compañero de piso, comenzó a mostrar detalles que al principio parecían inofensivos. Un mensaje cada mañana para desearles un buen día. Una taza de café recién hecho esperándola cuando volvía de la oficina, incluso una nota cariñosa junto al desayuno de Lucía y Marina. ¿Qué madre no agradecería un extra de ayuda? ¿Qué hijas no se sentirían especiales al recibir un trozo de tarta casera dejado en su plato antes de ir al cole? Hasta aquí todo parecía un regalo del destino. Pero al tercer viernes, justo cuando Carmen comentaba en voz alta que aquella atención tan constante se le antojaba curiosa, Sergio soltó una frase inocente,
O eso quiso aparentar. No quisiera molestar, pero ayer vi a Lucía llegar tarde de clase. Me preocupé por si algo le había pasado. Espero que no le importe que la espere un rato en el portal para acompañarla. Y así de golpe, lo que antes era un gesto amable, se transformó en un primer escalón de control, la exigencia tácita de explicar sus horarios, la percepción de que su libertad era un asunto que a él le incumbía. Lucía lo agradeció avergonzada, pensando que Sergio solo quería cuidar de ella. Pero ¿quién no recuerda ese nudo en el estómago cuando alguien insiste demasiado en ayudarnos invadiendo nuestro espacio sin pedir permiso? Este es uno de los primeros mecanismos del grooming, la invasión progresiva del territorio emocional y físico. Al principio parece un favor, después se convierte en obligación. Y suelen acompañarlo de regalos o atenciones exageradas, la famosa love bombing, o bombardeo de cariño que hace sentir a la víctima especial, única y en deuda con su agresor. 3 señales de alarma en la fase de grooming: atenciones desmedidas y regalos con etiqueta. El abuso de regalos personales, flores, chocolates, cosas que saben que te gustan. No es que un detalle puntual sea peligroso, pero cuando cada día llega algo nuevo y comienzas a preguntarte, ¿por qué tanto interés? Es hora de pararse a pensar. El agresor crea una deuda psicológica. Si yo te doy algo, tú me debes algo a cambio. Preguntas insistentes sobre tu rutina y círculos de confianza. Quieren conocer a detalle a tus amigos familiares, saber a quién puedes contarle las cosas. Cuando se interesan en tus otros protectores, no es por curiosidad sana, sino por anular posibles escudos o aliados. Quizá no parezca una pregunta de alto voltaje. Tu hermana mayor trabaja los martes, ¿verdad? Pero detrás de ese interés hay un claro objetivo: aislarte poco a poco. Comentarios que degradan o corrigen tu forma de hacer. Comienzan como sugerencias veladas. La paella te ha quedado algo salada, ¿no crees? Quizás sería mejor si guardaras el bolso aquí y no allí. Tu falda está muy arrugada, la plancha mal hija. Suenan como críticas menores, pero tienen un claro fin: desestabilizar tu confianza, que te sientas insegura en tu propia casa y acudas a él en busca de validación. Errores comunes al interpretar estas señales. Minimizar el problema con la idea de que solo es cariño. Es detallista, ¿qué tiene de malo? Pensamiento peligroso porque confunde cuidado con apropiación. Aunque suene contradictorio, el verdadero cariño respeta los límites, no los estira. Confundir control con protección. Lo hace por nuestro bien, para que no vayamos solas a la calle. Los agresores utilizan el relato de protección como excusa para vigilar cada paso. En España se ha visto en casos de parejas que justifican arrebatar el móvil con un "lo hago porque te quiero", sentirse culpable por dudar. ¿Y si soy exagerada? A lo mejor todo es culpa mía por no saber agradecer sus gestos. El abuso psicológico suele incluir gaslighting. Te hace dudar de ti misma, de tu memoria, de tu criterio. Para ilustrarlo, recordemos otro ejemplo real que sucedió en Zaragoza hace unos años. Marta, una enfermera de 32 años, relató cómo su vecino Héctor se ofreció a ayudarle cargando la compra cada tarde. Al cabo de un mes, él se presentaba siempre a la misma hora en su portal, incluso sin avisar, esperando que ella saliera para verla. Si no lo hacía, dejaba los paquetes en su puerta y se marchaba molesto. A los pocos días extendió sus servicios a la limpieza de su portal, pegándose a ella cada vez más y desatando en Marta una sensación de persecución que confundía con cortesía. A partir de allí su confianza descendió tanto que se veía obligada a cambiar de ruta y horario para evitarlo, algo impensable cuando solo buscaba un café tranquilo en su barrio. Este tipo de acoso paulatino, que comienza camuflado de ayuda, es un rasgo característico del grooming en la vida adulta. Comparación con el grooming infantil. Aunque en el ámbito digital se habla mucho de grooming como acoso a menores por parte de adultos en Internet, todos los principios son extrapolables a la convivencia cara a cara. En ambos casos existe desfase de poder. Una parte posee más información, madurez o control económico. Construcción de confianza.
demostraciones de cercanía aparentemente inocentes que crean un lazo rápido. Aislamiento progresivo reducen el círculo de protección de la víctima, haciéndola sentir sola frente a su agresor. Obligación de silencio justifican la necesidad de secretos como parte de su vínculo especial. La gran diferencia es el escenario. Donde antes sucedía a escondidas tras una pantalla, ahora ocurre en la terraza de un piso compartido, en la ventana iluminada al caer la tarde o en la mirada insistente al cruzar un pasillo. Lección práctica. Activar tu instinto de supervivencia. Tu intuición es tu primer radar de seguridad. Ese cosquilleo incómodo, ese golpecito de alerta en la nuca, cuando alguien se interesa demasiado en tus horarios o en tus hijos, no es un fallito de tu cerebro, es una señal de alarma biológica. No hay que sentirse mal por actuar. Ante cualquiera de estas señales, detén la situación. Puedes decir con firmeza: gracias por tu ayuda, pero prefiero hacerlo sola. Te agradezco el regalo, pero no es necesario que me traigas nada más. Marca límites claros. Expresa tus necesidades. Prefiero que mi rutina quede en mi espacio privado. Te pido que no interfieras en mis asuntos familiares. Informa a tu círculo cercano. Comparte tus sospechas con alguien de confianza, un amigo, un vecino, un familiar. Ellos pueden darte perspectiva y respaldo. Y Anditi, anota cada detalle. Acostúmbrate como Carmen a llevar un pequeño diario donde apuntes fechas, horas y breves descripciones de lo ocurrido. No esperes a tener pruebas tangibles, tu testimonio es valioso desde el primer aviso. Un último error a evitar. Pensar que el agresor no se atrevería a seguir adelante tras tu primer no. En muchas ocasiones, esa negativa actúa como una ofensa personal. El agresor acelera sus maniobras de control, intensifica sus comportamientos para demostrarte quién lleva el mando. Por eso, ante un retroceso de tu parte, es fundamental no quedarte sola, enseñando apenas tu rechazo. Es el momento de buscar ayuda activa, cerrar tus turnos de tarde, invitar a un amigo a casa, hablarlo con recursos especializados. En definitiva, reconocer el grooming psicológico es aprender a desmontar la jarra de miel con la que el agresor enmascara sus intenciones. No necesitamos convertirnos en detectives, pero sí en guardianes de nuestra propia integridad. Cada amistad que empieza con un regalo es una oportunidad para examinar si ese detalle lleva implícita una mano extendida o una cadena. Si aprendemos a escuchar esa voz interior que nos dice algo no encaja, estaremos un paso por delante de la escalada de la violencia. Con las antenas levantadas y la determinación de no permitir atajos hacia el control, podemos transitar por la siguiente fase: comprender cómo esa presión sorda se convierte en violencia abierta y cómo protegernos a nosotros y a los nuestros de sus consecuencias más graves. Cuando el acosador decide que ha calado hondo, todo se acelera. Lo que empezó con detalles cariñosos y pequeñas correcciones termina convirtiéndose en un ciclo de violencia que crece y se agrava hasta que lo pernicioso se convierte en lo normal. Voy a contarte cómo cambia el escenario, qué formas adopta la violencia y por qué las heridas invisibles pueden ser las más dolorosas de curar. 3.1. De la crítica a la humillación, la violencia verbal y emocional. Pensemos en Lucía, aquella joven hermana mayor que tras la muerte de su padre había sacrificado parte de sus sueños de maestra para encargarse de la casa. Cuando Sergio se mudó, sus primeras palabras de desaprobación parecían inofensivas. Deberías vestir de otra forma, ese vestido te envejece. Seguro que te conviene salir con esas amigas. Las ves tan responsables como me gustaría. Al principio Lucía se lo tomó como consejos de alguien con más experiencia. Después notó que había una presión constante, la forma de hablar, de reír, incluso la presencia en el salón tenía que ser bajo la aprobación de Sergio. Las frases dulces se convirtieron en cuchillos que laminaban día tras día. Nunca era suficiente, siempre encontraría un pero escondido. Esa es la violencia verbal y emocional, un goteo constante de reproches, sarcasmos y comparaciones que socavan la autoestima y siembran dudas.
Los estudios en psicología señalan que la violencia verbal deja secuelas profundas, provoca ansiedad, inseguridad permanente y hasta síntomas de depresión. Quien sufre este tipo de abuso comienza a escucharse a sí mismo con la voz del agresor. Imagina que cada pensamiento tuyo está filtrado. Por el eco de sus palabras críticas acabas creyendo que eres patosa, no vales, no mereces. Si no se detiene a tiempo, estas semillas siembran un bosque de inseguridades que cuesta años desarraigar. 3. 2. El paso a la violencia física. Golpes maquillados. Con el tiempo, la agresión verbal suele dar paso a la violencia física, aunque al principio trate de ocultarse tras accidentes o deslices. María, una vecina de Sevilla, relató cómo su pareja empezaba empujándola en una discusión que luego se convirtió en bofetadas sin querer porque perdió el control. Después, cada manotazo se disfrazaba de autodefensa cuando ella trataba de alejarse. En el hogar, la violencia física sigue un patrón. Primero llegan empujones suaves, después tirones de pelo y más tarde golpes con la mano abierta o cerrada en zonas cubiertas de la ropa para que no se noten hematomas. El agresor aprende a medir la fuerza para infligir dolor sin que deje marca visible, para que la víctima duerma con la certeza de que nadie me creerá si lo cuento. Lo peligroso de esta fase es que la víctima entra en un mecanismo de hiperalerta, aprende a esquivar la furia antes de que estalle, a anticipar el humor del agresor, a moverse por casa sin hacer ruido sospechoso. Así el hogar deja de ser un refugio y se convierte en un campo minado donde cada paso puede detonar un ataque. 3.3. Cualquier cosa puede herir la violencia sexual. En casos más extremos, el agresor cruza la línea hacia la violencia sexual, aprovechando que en el propio domicilio reina la vulnerabilidad. Marina, la niña de 8 años que compartía habitación con su hermana Lucía, empezó a sentirse incómoda cuando Sergio insistía en ayudarla a vestirse o acostarse. Al principio, Marina pensó que era un gesto de cuidado. Luego, reconoció que su cuerpo se tensaba, que un escalofrío recorría su espalda cuando él invadía su intimidad. La violencia sexual intrafamiliar es un tabú que en España ha sido históricamente silenciado. Muchas familias guardan miedo y vergüenza, creyendo que nadie entienda que un hombre de confianza pudiera comportarse así. Pero la realidad es que en esa situación, el agresor aprovecha la jerarquía de poder, la confianza otorgada por la familia y los miedos de la víctima. Si lo cuento, mi madre no me creerá. Si grito, papá se enfadará conmigo. Esas barreras mentales juegan a su favor, prolongando el abuso en la sombra. 3.4. Efectos inmediatos. Miedo, culpa y aislamiento. Cada episodio de violencia deja una huella emocional que no se ve, pero sí se siente. La ansiedad se dispara antes de que el agresor llegue a casa. Marina dejó de jugar en el patio. Lucía dejó de salir a tomar café con amigas y Carmen comenzó a apretar la barriga en cuanto escuchaba el ruido del motor al aparcar el coche en la calle. Ese miedo constante produce un estado de hipervigilancia. Estar alerta las 24 horas, incapacidad para relajarse, sobresaltos ante cualquier sonido que recuerde al agresor. Además, la víctima se aísla, no quiere que gente ajena vea sus ojos rojos de tanto llorar, sus brazos cubiertos de moretones, ni oiga sus gemidos de dolor. Así el silencio se convierte en su único compañero, un silencio que el agresor fomenta para mantener el control. La culpa es otra compañera tóxica. Muchos agredidos se reprochan no haber hecho suficiente para evitar el ataque, si hubiera cocinado mejor, si no hubiera llevado esa falda, si no hubiera llegado tarde. Ese autojuicio refuerza la idea de que la responsabilidad recae en la víctima y no en el abusador. 3.5. Heridas a largo plazo. El trauma complejo. Cuando la violencia se prolonga, las secuelas se enquistan y se vuelven crónicas. Los especialistas hablan de trastorno por estrés postraumático complejo, TEPTC, que va más allá de un episodio aislado de trauma. En el TEPTC conviven recuerdos intrusivos, flashbacks, imágenes que invaden la mente sin aviso.
Pesadillas recurrentes, despertar sudando con la sensación de que aún se está siendo agredido. Entumecimiento emocional. Incapacidad para sentir placer o alegría. Desconexión con la vida cotidiana. Hipervigilancia crónica. Agotamiento por vivir en modo alerta constante. Relaciones deterioradas. Dificultad para confiar en otros. Miedo a la intimidad emocional y física. Por ejemplo, Ana, una mujer de Málaga que sufrió violencia doméstica durante años, cuenta que aún 10 años después de separarse al escuchar un golpe en la puerta, mi corazón aún se acelera como si el agresor fuera a volver. Y si bien sus lesiones físicas cicatrizaron los ecos de su miedo, quedarán para siempre marcados en su biografía emocional. 3.6. Impacto en los niños. La herencia del miedo. Cuando los menores son testigos de la violencia, sufren un doble daño: el propio miedo y la imposibilidad de comprender por qué un adulto amado puede comportarse de forma tan cruel. Marina, que presenció una discusión donde Sergio golpeó a Carmen contra el armario, dejó de hablar en casa y emprendió una regresión psicológica. Rehusaba dormir sola, requirió terapia de juego durante meses para recuperar la sensación de seguridad. Los estudios señalan que los hijos de familias violentas tienen un riesgo mayor de desarrollar problemas de conducta, ansiedad, trastornos del sueño y hasta dificultades de aprendizaje. Ver violencia doméstica equivale a experimentar violencia. El cerebro del niño no distingue entre la agresión directa y la indirecta, y asimila el hogar como un entorno amenazante en el que nunca está a salvo. 3.7. Herramientas de resiliencia. No todo está perdido. Pese a la crudeza de este ciclo, la resiliencia humana puede abrir grietas en el muro del abuso. Estas son algunas claves que han ayudado a muchos supervivientes. Reconocer el abuso sin culparse. Admitting that esto no es normal es el primer paso para romper el hechizo. Red de apoyo: acercarse a amistades o familiares de confianza, incluso a grupos de apoyo en el barrio o en redes sociales. Compartir la historia reduce la carga del secreto. Intervención profesional: psicólogos especializados en violencia de género o infantil pueden ofrecer estrategias para gestionar la ansiedad, procesar el trauma y reconstruir la autoestima. Actividad física. El ejercicio regular ayuda a liberar tensiones y produce endorfinas que mejoran el estado de ánimo. Proyectos personales: recuperar aficiones o aprender algo nuevo. Un idioma, pintura, escritura, fortalece la identidad más allá del rol de víctima. Por ejemplo, Carmen empezó a asistir a un taller de bordado solidario en su barrio, donde conoció a otras mujeres que relataban historias parecidas. Al coser puntadas de hilos de colores, cosían también su autoestima y su convicción de que merecían una vida libre de miedo. Lucía retomó su ilusión por enseñar como maestra voluntaria de refuerzo escolar, encontrando en la sonrisa de los niños la energía para seguir adelante. Marina, con el acompañamiento de una psicóloga infantil, volvió a defender su espacio personal con firmeza. Cuando algo no me gusta, lo digo y pongo mi límite. La escalada del abuso es un proceso insidioso que, una vez desencadenado, puede enquistarse durante años, pero no es una trayectoria irreversible. Aún en los momentos más oscuros existen hilos invisibles de esperanza: una palabra de aliento, una consulta con un profesional, un abrazo sincero. Cuando miramos de frente las heridas físicas o emocionales y las cuidamos con paciencia, descubrimos que la vida puede volver a ser un lugar seguro. Y así, paso a paso, podemos levantarnos del dolor y empoderarnos para reconstruir nuestro hogar y nuestra autoestima. Cuando hayamos comprendido cómo la violencia se transforma en el próximo capítulo, te mostraré cómo dar el siguiente paso: denunciar y buscar ayuda efectiva con recursos concretos y estrategias para documentar pruebas. Porque el silencio puede ser cómplice, pero la acción siempre abre puertas. Llegó el día en que Carmen ya no pudo soportar el peso de los secretos. Tras años de golpes silenciosos, miradas que helaban la sangre y gritos mudos de Marina y Lucía pidiendo auxilio en sus ojos, supo que callar era hacerles un favor al agresor. Ni el amor a aquel hombre, ni el miedo al qué dirán,
podían justificar una vida rota en casa. Aquel miércoles por la mañana, después de arrinconar su llanto tras cerrar la puerta de la cocina, Carmen tomó aire y marcó por primera vez el 016 en su móvil. Esa llamada marcó el punto de inflexión hacia la libertad. 4.1. Primeros obstáculos: el miedo y la vergüenza. Al otro lado del teléfono, una voz suave le pidió datos básicos. Nos puede indicar su nombre, provincia, y si necesita el servicio de traducción. Carmen notó un nudo en la garganta, pero respondió despacio, con cada sílaba creciendo en determinación. Colgó sintiéndose aliviada, pero a la vez más temblorosa que nunca, porque el silencio no solo había sido del agresor, sino también de su propio corazón. Llevaba tanto tiempo reprimiendo el dolor que no sabía en quién confiar. Volvió a casa pensando en las posibles miradas de las vecinas. Ha llamado a la policía, le habrá abandonado el novio. En el barrio aún persisten prejuicios sobre quién merece la ayuda y quién provoca la agresión. Además, a Carmen le asustaba la idea de que aquel hombre, con su fama de controlador, pudiera enterarse de la denuncia y vengarse. Sin embargo, recordó las palabras de la operadora. Su llamada es confidencial y el agresor no será notificado. Esa promesa de discreción le dio fuerzas para seguir adelante. Por punto 2. Recursos disponibles. Teléfonos, servicios y asociaciones. En España existen varios números y organismos dispuestos a atender casos como el de Carmen. 016. Atención a víctimas de violencia de género. Funciona 24h. No deja rastro en la factura telefónica. Se ofrece información jurídica, social y psicológica. 24. Atención a víctimas de trata y explotación. También 24. Haya. 12. Emergencias generales. Ideal si hay riesgo inminente. Servicios sociales del ayuntamiento. Cada consistorio cuenta con áreas de igualdad y bienestar que derivan a recursos específicos. Colegio de abogados. Turno de oficio, asesoramiento legal gratuito para personas con pocos recursos. Asociaciones especializadas. Fundación Ana Bella. Mujeres juristas. POA. Asociación para la Defensa de la Mujer Maltratada. Dama, entre otras. Carmen anotó todos los teléfonos en un papel que guardó dentro de la funda de la libreta, donde llevaba su diario de sucesos. Así, si el móvil desaparecía o Sergio lo bloqueaba, siempre tendría acceso a esa lista. 3. Prepararse para la denuncia. Documentación paso a paso. Antes de acudir a la comisaría, es esencial recopilar toda la información posible. Cuanto más detallado sea el relato, más fácil será que la policía o la Guardia Civil no subestimen el riesgo diario de sucesos, fecha y hora de cada episodio de maltrato físico, verbal o sexual. Lugar exacto: cocina, dormitorio, pasillo. Testigos presentes: Marina llorando detrás de la puerta, Lucía escondida en el pasillo. Descripción breve: 11/03/2025, 23:15 a. Empujón en la espalda en el dormitorio causó dolor lumbar. Pruebas fotográficas y médicas. Fotografías de hematomas, rasguños o contusiones tomadas con luz natural y fecha visible. Informes de un centro de salud o urgencias. Cualquier consulta médica derivada de las agresiones debe quedar registrada. Mensajes y grabaciones. Capturas de pantalla de mensajes intimidatorios de WhatsApp o llamadas perdidas repetidas. Si existe posibilidad, grabaciones de audio donde se escuche la agresión verbal. Legalmente en España no es ilegal. Grabar conversaciones en tu propia casa. Narración coherente. Ensayar con un amigo de confianza o con la trabajadora social de 016 un relato breve, claro y cronológico. Evitar añadir juicios personales. Ceñirse a qué pasó, cuándo pasó y quién lo presenció. Carmen dedicó una tarde a recopilar esas notas. Entre lágrimas y trémulos apuntes, sintió que por primera vez la historia de dolor de su familia cobraba solidez. No era un capricho ni un invento, era una secuencia de agresiones documentada paso a paso. 4.4. El primer paso en la comisaría: qué esperar y cómo actuar.
Con la libreta bien oculta en un bolso cerrado y a Marina de la mano consciente de que el testimonio de las niñas también puede apoyar el caso, Carmen entró en la jefatura de Policía Nacional más cercana. Al llegar explicó en la ventanilla: vengo a presentar una denuncia por violencia de género en el ámbito familiar. Le otorgaron una cita en la Unidad de Familia y Mujer UFAM. Allí, el protocolo Biogen Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género comenzó a activarse. Toma de declaración. Un agente especializado escuchó su relato en una sala privada sin presencia del agresor. Carmen entregó la libreta, las fotos y los informes médicos. Valoración de riesgo. Se cumplimentó el formulario BPR, Valoración Policial del Riesgo, donde se evalúan factores como desprecio del agresor por las órdenes de alejamiento anteriores, antecedentes de consumo de alcohol, amenazas de muerte, entre otros. Medidas de protección. En función de la valoración, se puede imponer una orden de alejamiento inmediata, prohibición de comunicación y, en los casos más graves, detención automática del agresor. Derivación a recursos sociales y psicológicos. La policía facilita el contacto con servicios de asistencia social, información sobre pisos de acogida y derivación a atención psicológica gratuita. Carmen salió de la comisaría con el papel de la denuncia en un bolsillo, temblando de nervios, pero con un peso menos en los hombros. Aquel papel no era una hoja cualquiera, significaba que su voz ya formaba parte del expediente oficial, que nadie podría silenciarla sin consecuencias. 4.5. Apoyo legal y emocional. Pasos posteriores. Denunciar es solo el inicio de un proceso que puede resultar largo y complejo. Para no perderse en un laberinto de trámites, es recomendable solicitar el turno de oficio en el Colegio de Abogados si no se cuenta con recursos para un abogado particular. Allí te asignarán un letrado experto en violencia de género que te acompañará en el juzgado. Acudir a la Oficina de Atención Jurídica Gratuita del Ayuntamiento, donde suelen organizar charlas informativas sobre derechos, pensiones de alimentos y custodia de hijos. Mantener el contacto con la operadora de 016. El servicio ofrece seguimiento periódico y recordatorios de citas médicas y judiciales. Integrarse en un grupo de apoyo local o en línea. Compartir experiencias con otras mujeres en la misma situación reduce la soledad y aporta estrategias concretas. En Sevilla, por ejemplo, la Asociación Dama organiza encuentros semanales en un centro municipal. Allí, Carmen conoció a otras mujeres que le explicaron cómo habían sorteado los cortes de suministro que el agresor amenazaba con cortar si seguían adelante con la denuncia. Con esos relatos, Carmen aprendió a registrar facturas de luz y gas, otro tipo de evidencia para dejar clara la vulnerabilidad a que la sometía Sergio. 4.6. El rol de Lucía y Marina, menores protegidas. Aunque las hijas no siempre prestan declaración en el juzgado, su testimonio ante la policía es fundamental para proteger su bienestar. Declaración en cámara Gesell. Un procedimiento donde la niña habla con un psicólogo en una sala acondicionada mientras los jueces y partes observan desde otra habitación para evitar la revictimización. Acompañamiento psicosocial. Asignarles una trabajadora social que las apoye en el colegio y en casa. Planes de seguridad familiar. Ensayar rutas de evacuación de la casa. Acordar una palabra clave para pedir ayuda y fijar puntos de encuentro con vecinos de confianza. Marina, con solo 8 años, nombró a la vecina Clara como persona de confianza. Si en algún momento necesitaba salir corriendo, podía tocar su puerta. Esa red de pequeñas ángeles guardianes proporcionó un colchón de seguridad indispensable hasta que la medida de alejamiento se hizo efectiva. 4.7. La valentía de pedir ayuda, una lección para todos. Romper el silencio nunca es sencillo, pero es el acto de valentía más grande que puede hacer una víctima de violencia doméstica. No solo porque implica reconocer la propia vulnerabilidad, sino porque supone desafiar convenciones sociales que a veces culpan a quien sufre. Cada llamada al 16, cada paso a la comisaría, cada hoja de la libreta de sucesos, es un grito de ruptura con el abuso.
Carmen comprendió que pedir ayuda no era un signo de debilidad, sino el primer peldaño hacia una vida libre de miedo. Y al compartir su historia con otras familias del barrio, inspiró a vecinas y amigas a no aceptar imposiciones ni amenazas, porque al fin y al cabo, el silencio solo beneficia al agresor. La voz y la denuncia son el escudo más poderoso que existe. En el próximo capítulo abordaremos la última fase de este viaje, la recuperación y el empoderamiento. Veremos cómo Carmen, Lucía y Marina convirtieron su dolor en impulso para reconstruir sus vidas, ayudar a otras mujeres y demostrar que tras la tormenta siempre nace un nuevo amanecer. Tras la tormenta llegó un amanecer diferente para Carmen, Lucía y Marina, cuando la orden de alejamiento contra Sergio se hizo efectiva y él abandonó aquel piso compartido que había sido su prisión silenciosa en la casa. Quedó un espacio vacío lleno de ecos de pasos que ya no volverían. Pero esos huecos los fueron llenando poco a poco la esperanza y la posibilidad de volver a tejer una vida libre de miedo. A continuación comparto cómo cada una de ellas inició su camino de recuperación, cómo el barrio se convirtió en un aliado inesperado y cómo transformaron su experiencia en motor de cambio para otras personas. 5.1. Terapias que sanan el corazón. Nada borra la memoria de los golpes ni las cicatrices en el alma, pero existen herramientas para levantar ese peso que oprimía el pecho. Para Carmen fue esencial empezar una terapia grupal en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género, que el Ayuntamiento de Madrid gestiona desde 2018. Cada martes un grupo de 8 mujeres de diferentes edades se reunía en una sala luminosa donde compartían sus historias al calor de un café y bollería de la cafetería vecina. Allí aprendió que no estaba sola, que otras madres habían sentido el mismo nudo de miedo al escuchar un portazo, la misma vergüenza al taparse unos moretones ante el espejo. En paralelo, Lucía comenzó sesiones individuales de terapia cognitivo-conductual. Con su psicóloga repasó las creencias negativas que arrastraba. No soy suficiente, siempre fallo. Cada vez que emergía un pensamiento tóxico, lo detenía para sustituirlo por una afirmación realista: hice lo mejor que pude, tengo derecho a ser feliz. Con el tiempo esos diálogos internos se volvieron más amables y solidarios. Para Marina, de solo 9 años, la mejor medicina fue el juego terapéutico. En la Fundación ANAR descubrió un espacio con muñecos, plastilina y pinturas. Cada vez que reconocía un miedo, como la oscuridad o el ruido fuerte, lo convertía en un pequeño monstruo de arcilla al que finiquitaba con caricias y abrazos. Así aprendió a nombrar sus emociones y a desprenderse de ellas sin culpa. 5.2. Crear redes de apoyo. Tejer comunidad. Mientras los 3 recibían ayuda profesional, también descubrieron el poder sanador de la comunidad. La vecina Clara, aquella mujer a quien Marina había elegido como ángel de guardia, organizó una comida de hermandad en su terraza. Invitó a otras familias del bloque y llevó platos de paella y empanadas caseras. Allí, entre risas y cucharadas de arroz, Carmen no solo recordó lo que supone compartir un plato, sino también lo que es apoyarse mutuamente sin juicios. En el colegio de Marina, la profesora de Valores Humanos habilitó un rinconcito de la tranquilidad, un cojín grande y libros de cuentos donde los niños podían refugiarse si se sentían inquietos. Gracias a eso, Marina supo que podía expresarse en el aula, hablar de su experiencia en su propio lenguaje de niña y recibir abrazos de sus compañeros. Lucía, en cambio, se enroló como voluntaria en el banco de alimentos local. Al repartir lotes de comida a familias vulnerables, vio que muchas personas sufrían situaciones de violencia económica o aislamiento. Compartir historias y acompañar a quienes pedían ayuda reforzó su motivación por la justicia social. Su experiencia dejó de ser un hecho personal para convertirse en una llama de solidaridad. 5.3. Proyectos personales, dar sentido al dolor. La recuperación no fue solo un proceso de cicatrización, sino también de creación. Carmen, que había retomado el bordado como terapia, descubrió que su labor atraía a otras mujeres interesadas en aprender. Así nació Bordamos Juntas,
un taller mensual en la Biblioteca Municipal de Carabanchel. Allí enseñaba puntadas, explicaba la historia de los manteles bordados en España y al mismo tiempo abría un espacio de escucha. Mientras creamos algo bonito con nuestras manos, también damos forma a nuestra resiliencia, les decía a las alumnas. Un día, una chica de 22 años llegó al taller con los ojos hinchados de llanto. Compartió que vivía encerrada con su pareja y que no sabía cómo escapar. Carmen le entregó su cuaderno de sucesos. Empiezas a apuntarlo todo, fecha, hora, testigos. Y cuando estés lista, llámanos al 0816. Esa simple recomendación cambió el destino de aquella joven que finalmente denunció y encontró apoyo en la Fundación Mujeres. Mientras tanto, Lucía decidió culminar el sueño de ser maestra. Se inscribió en una escuela de magisterio a distancia y cada tarde, tras repartir comida en el banco, se sentaba frente al ordenador para estudiar pedagogía. Quería especializarse en atención a la diversidad y niños con necesidades emocionales, inspirada por la propia Marina. Su objetivo, ser esa profesora que supo tender la mano a quien callaba su dolor. 5.4. Prevención en la escuela y en la sociedad. Reconociendo que la violencia no se frena solo actuando tras la agresión, surge la importancia de la prevención. En febrero de 2024, el instituto donde Lucía había hecho prácticas impulsó un programa piloto contra el bullying y la violencia de género. Incluía talleres de habilidades asertivas para aprender a decir no sin miedo y a establecer límites. Simulacros de resolución de conflictos donde alumnos representaban escenas cotidianas de desacuerdo, aprendiendo a dialogar sin gritos ni golpes. Charlas con supervivientes. Carmen y otras mujeres contaban sus vivencias, animando a no tolerar conductas inapropiadas desde los primeros indicios. La voz de una madre que había vencido al maltrato resultó más poderosa que cualquier clase teórica. Varios estudiantes se atrevieron a denunciar acoso escolar, un reflejo del coraje adquirido para enfrentar situaciones injustas, y el centro registró un descenso notable en los incidentes de agresividad. Además de las escuelas, las asociaciones vecinales comenzaron a sumarse. En Lavapiés, el colectivo Barrios Seguros organizó un foro abierto una tarde de primavera. Bajo el título Calles Libres, Hogares Libres, invitó a policías locales, psicólogos, profesores y familias a dialogar sobre la violencia intrafamiliar y comunitaria. Entre las conclusiones principales destacaron la necesidad de protocolos claros para actuar cuando se reciben indicios de maltrato en el vecindario, importancia de ofrecer formación básica a la población sobre recursos disponibles, 016 servicios sociales, etc. Valorar los espacios públicos como escenarios de prevención. Centros cívicos, bibliotecas y plazas pueden convertirse en puntos de encuentro y escucha. Después de spaghetti, Timporinco. Historias de éxito. Ejemplos que inspiran. Nada motiva tanto como el testimonio de quienes han dado el salto de la víctima al agente de cambio. Quiero compartir 2 ejemplos que resonaron profundamente en Carmen, Lucía y Marina. El caso de Inés de Alicante, tras 15 años en una relación violenta. Inés fundó en 2009 la asociación Manos Unidas, un grupo de voluntarias que imparte talleres de defensa personal y autoestima. Gracias a su iniciativa, más de 1000 mujeres han aprendido nociones básicas de autodefensa y técnicas para reconocer conductas abusivas. El proyecto Voces Valientes en Bilbao, un programa de radio comunitaria donde personas supervivientes de distintos tipos de violencia comparten su historia de forma anónima o pública. La emisora municipal de Bilbao reservó un espacio semanal que logró un impacto masivo, oyentes que antes no sabían ni a quién acudir. Encontraron en esas voces un espejo donde se reflejaban y un modelo de acción. Estos ejemplos mostraron a nuestra familia que el paso definitivo hacia la libertad no solo consiste en escapar del agresor, sino en convertir el sufrimiento en aliento para otros. Ese salto de víctima a líder comunitaria les enseñó que el dolor transformado en propósito adquiere un valor incalculable. 5.6.
Mirar al futuro con fuerza y gratitud. Hoy, 5 años después de aquellos meses oscuros, Carmen regala manteles bordados en ferias artesanales, pero también regala su palabra en conferencias y mesas redondas. Lucía ejerce como maestra de apoyo en un aula de diversidades, donde detecta señales de maltrato infantil antes incluso de que los niños sepan nombrarlas. Marina, ahora 13 años, siente que su historia la hace más fuerte. Ha creado un blog juvenil llamado Mi Voz Sin Miedo, donde comparte consejos para sus compañeros que atraviesan situaciones de acoso y se ha convertido en referente para muchos adolescentes. Gracias a esa reconstrucción conjunta, el hogar volvió a ser refugio. No porque olvidaran lo vivido, sino porque aprendieron a integrar esas cicatrices como parte de su historia de supervivencia. Como decía Carmen en una charla en una universidad del sur de España, mis manos ya no tiemblan al agarrar una aguja. Ese hilo que me cosía hace años, cuando alguien levantaba la voz, ahora borda futuros. La prevención y la educación se convirtieron en la mejor herencia que pudieron dejar a las nuevas generaciones. Hoy, los programas escolares contra la violencia reúnen a padres, maestros y alumnos en un frente común: anular la impunidad del agresor antes de que asome su sombra. 5.7. Una invitación abierta. Si al escuchar estas páginas sientes que alguna pieza de tu vida resuena con el eco de una historia similar, recuerda pedir ayuda. No es una señal de debilidad, sino de valentía. Puedes llamar al 016, al 024 o al 112. Puedes acercarte a tu centro de salud, a tu ayuntamiento o a un colegio de abogados. Puedes buscar un taller comunitario, un grupo de apoyo o simplemente confiar en un amigo para compartir lo que nadie debería silenciar. El camino de la recuperación es largo y a veces empinado, pero basta un paso tras otro para sentir que la pendiente se suaviza. Con cada historia compartida, con cada recurso activado, tejemos una red de protección que hace más pequeños los miedos y más grandes las esperanzas. Porque al fin y al cabo, la verdadera libertad no consiste en no haber conocido el dolor, sino en saber que tras él nos aguarda un horizonte lleno de posibilidades. Y así terminamos este recorrido, no con un final de cuento de hadas, sino con la promesa de que cuando una persona alza la voz, abre un camino para muchos otros. Que cada bojete que tejemos, cada aula que abrimos al diálogo, cada programa que impulsa la prevención, son puntadas que conforman el gran mantel de la dignidad y la esperanza colectiva. Confía, el hilo de la solidaridad siempre es más resistente que el nudo de la violencia.